Listo, chicos, ahí nos quedamos. Buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, ¿cómo Buenas están? ¿Cómo están tardes, ¿cómo están? todos? ¿Cómo están todos? Buenas ¿Quiénes están? tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Diana? Así llamo. ¿Quién más está acompañándome? ¿Cómo estás, Camila? ¿Alguien más está por allí? Ahí está Nadia también. Muy buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, Jimena, ¿no? Y bueno, buenas tardes a todos y todas los que están por aquí, ¿no? Buenas tardes, Fabiola. Vamos a iniciar esta semana, ya estamos en la 7ª semana, y vamos a hablar de dos categorías gramaticales, el verbo y el adverbio, ¿no? Vamos a iniciar con el verbo. Miren, particularmente cuando nos hablan del verbo, ¿no? De sus conjugaciones, de los tiempos y en general de todas las flexiones que presenta esta categoría gramatical, pues solemos considerarla una categoría demasiado complicada. Bueno, yo no les voy a mentir, no les voy a decir que es una categoría sencillísima, la más fácil del castellano. En realidad no, ¿no? Sí es una categoría bastante compleja porque el verbo presenta prácticamente todos los accidentes gramaticales que ocurren en el castellano, excepto el género, ¿no? Pero todos los demás accidentes gramaticales los presenta el verbo. Entonces sí es una palabra compleja, pero yo les tengo una buena noticia, ¿no? Ustedes ya conocen a esta categoría gramatical, llevan años utilizándola, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es explicitar ciertos conocimientos, ¿no? Es lo único que tenemos que hacer, conocer un poco más, sobre todo para un uso adecuado, ¿no? Esto recuerden que les es muy útil, ¿no? En redacción. Este es una figurita extraída de redes sociales, ¿no? Y bueno, hace precisamente mella en esta complejidad que tiene el verbo, ¿no? Hay que poner el ojo después del escarabajo, solo si es participio pasado después de la serpiente, ¿no? Otra imagen extraída de redes sociales, miren, es esta, ¿no? Esta imagen la he descargado hace unos 3 años aproximadamente. Para aquel momento, miren, ¿no? Accesar, aperturar, direccionar, incluso sanitizar eran verbos inexistentes, ¿no? Pero debido a la creatividad que tenemos como hablantes, los utilizábamos. Miren, este último lo utilizábamos bastante en tiempos de pandemia, ¿verdad? En lugar de decir desinfectemos, saniticemos, ¿no? Y bueno, es cierto, el verbo es una categoría, pues, de inventario abierto que nosotros vamos a seguir, ¿no? Creando, inventando de repente estos verbos y los vamos a usar, ¿no? En algún momento, si los usamos de manera sostenida, pues en algún momento la academia va a tener que aprobarlos, ¿no? Y los vamos a agregar a nuestro idioma. Algunos de estos, miren, ¿no? Algunos de estos para este momento ya están siendo observados por la academia porque sus usos se están dando en ciertos contextos. Es el caso de aperturar, por ejemplo, ¿no? En contextos financieros ya se está utilizando este verbito. Entonces, si se usa, es probable que se incorpore al idioma. Muy bien, luego de analizar estos aspectos o estas singularidades del verbo, vamos a la teoría. Lo primero que yo debo saber acerca del verbo es lo siguiente, ¿no? A pesar de que las palabras que ustedes ven en pantalla son formas verbales, nosotros no utilizamos el verbo de esa manera, ¿no? Yo no digo yo caminar tranquilamente, ¿no? Tú y yo correr por el parque, ¿no? Yo querer conducir, no hablamos de esa manera, ¿verdad? No hablamos de repente como estos personajes de ficción, Tarzán, el George de la Selva, qué sé yo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es utilizar la forma conjugada, ¿no? Decimos, por ejemplo, yo como, tú saltas, él camina. Esas son las formas que nosotros utilizamos. Entonces, si ustedes observan esas palabritas, ¿no? Por sí mismas, en sí mismas, no van a funcionar como verbos, ¿no? Van a tener otras funciones. Recuerden, nosotros utilizamos verbos conjugados. Así es que tener mucho cuidado de identificar estas palabritas como verbos, ¿de acuerdo? Por sí mismas no. De repente en combinación con otros verbos sí podrían ser, ¿no? Una estructura verbal. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero por sí mismas, solitas, no son verbos.
¿De acuerdo? Acuérdense, siempre conjugamos. Ahora sí, ¿no? Los 4 criterios con los que vamos a definir el verbo, ¿no? Un criterio semántico. En este criterio diremos que el verbo es la palabra que va a expresar estado, acción, proceso, en la que se ve involucrado un sustantivo, ¿no? Un objeto, un individuo. Entonces, el verbo nos va a decir, miren, ¿qué está haciendo el sustantivo? ¿Qué acción realiza el sustantivo? ¿No? ¿En qué proceso se encuentra? O de repente, ¿en qué estado se encuentra? ¿No? Entonces, recuerden, expresa acción, estado o proceso. Desde un criterio morfológico, nosotros vamos a decir que el verbo es una palabra variable, ¿no? ¿Y por qué es variable, profesora? Porque varía, porque cambia, ¿no? Cambia. Presenta, como les decía, casi todas las flexiones del castellano. Escuchen, número, singular, plural. Persona, primera, segunda, tercera persona, ¿no? Tiempo, a grandes rasgos, pasado, presente y futuro, ¿no? Modo, ¿no? Indicativo, subjuntivo, imperativo, aspecto, perfectivo, imperfectivo. Miren, la única flexión que no presenta el verbo es el género. Es la única flexión que no va a presentar. Luego presenta absolutamente todas. Por eso el verbo es una palabra compleja, ¿no? Cuando una persona está hablando el castellano como segunda lengua, ¿no? Es aquí donde encuentra mayores dificultades, ¿no? En el tema de la conjugación. No es como en otras lenguas, ¿no? De repente que se utiliza un prefijo o que la conjugación es muy similar, ¿no? Aquí en el castellano tenemos algunas conjugaciones que son totalmente diferentes a la palabra original, ¿no? Entonces, es por eso que el verbo es una categoría bastante compleja, ¿no? Porque presenta todos los accidentes gramaticales. Desde un criterio sintáctico diremos que el verbo siempre funciona como núcleo del predicado. Siempre, siempre va a ser núcleo del predicado. Es la única función que desempeña. Y desde un criterio lexicológico diremos que es una palabra de inventario abierto, ¿no? ¿Se acuerdan las palabras que les enseñé hace unos minutos? ¿No? No sabemos en unos años, ¿no? Miren aquí, no sabemos en algunos años cuántas de estas se van a incorporar a nuestro idioma debido al uso. Si nosotros las utilizamos, incluso podrían desplazar, ¿no? A las que tenemos actualmente, ¿no? Podría ser. Todo depende de cuánto usemos las palabras. Y eso me ha hecho que las nuevas tecnologías también, ¿no es cierto?, nos van a traer nuevos verbitos. Por ejemplo, estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, TikTok, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a la acción, ¿no? De realizar TikTok, ¿no? De repente, tiktokear, no sé, no lo sé, ¿no? Lo estoy poniendo en condicional. Entonces, miren, ¿no? Estas palabritas es muy probable que se incorporen a nuestro idioma, ¿no? Dependiendo, repito, siempre del uso. Quiero saber si hasta aquí hay alguna duda, algo que me quieran comentar. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Seguimos entonces, ¿no? Quiero mostrarles cómo se estructura un verbo. Un verbo básicamente tiene dos partes, una raíz y desinencias. La raíz del verbo nos va a mostrar, ¿no?, el significado del mismo, qué acción es, ¿no?, qué estado, qué proceso, ¿no?, se está llevando a cabo. La raíz siempre, ¿no? Entonces se va a expresar el significado del verbo. Y las desinencias nos van a dar idea de número, de persona, de aspecto, de modo y de tiempo, ¿no? Entonces, en las desinencias, nosotros vamos a encontrar toda esta información, en qué número se encuentra el verbo, en qué persona, en qué tiempo, en qué modo. La raíz, ¿no?, solo nos va a dar información acerca del significado. Entonces, dos constituyentes principales de un verbo. Ahora, ¿no?, ¿cómo sé cuál es la raíz de un verbo? Y esto va a ser importante para cuando más adelante nosotros veamos el tema de las conjugaciones, ¿de acuerdo? Miren, ¿no?, lo primero, ¿no?, cuando me dan un verbito y me preguntan cuál es su raíz y cuál es su desinencia, tengo mi verbito cantaba. Lo primero que voy a hacer es pensar en el infinitivo,
¿no? Esta forma del verbo, aquella, ¿no? Donde los verbos terminan en ar, er, ir, ¿no? Yo les decía que esta forma no la utilizamos como verbo en sí, ¿no? Son formas no personales, así las llaman. Una vez que yo pienso en el infinitivo, miren, lo único que voy a hacer es quitarle la terminación. Ar, er, ir. Se la quito. Lo que me queda es la raíz, ¿no? Y todo lo demás, todo lo que viene después de la raíz son las desinencias, ¿no? Entonces, de este verbo cantaba, la raíz es can y las desinencias ama, ¿no? Ahora, profesora, ¿esto funciona en el 100% de los casos? Lamentablemente no, ¿no? Lamentablemente no funciona en el 100% de los casos, pero sí funciona en un gran porcentaje, ¿no? Entonces, como estrategia para descubrir cuál es la raíz, la podemos utilizar, ¿no? Repito, lamentablemente el verbo es una palabra tan compleja que pues no existe una regla única para determinar esto, ¿de acuerdo? Pero sí nos sirve en la mayoría de casos. Ahora vamos a hablar de las clases de verbos, ¿no? Yo tengo, miren, ¿no? Tres criterios para clasificar los verbos: semántico, sintáctico y morfológico. Y es exactamente lo que están pensando. ¿Se acuerdan qué tiene que ver, ¿no? O a qué asociamos el criterio semántico? ¿Se acuerdan? ¿A qué lo asociamos siempre? Cuando hablamos de un sema, ¿a qué lo asociamos? Significado. Al significado, ¿no es cierto? Entonces, el criterio para distinguir entre verbos copulativos y predicativos es el tipo de significados que portan. Ese es el criterio, ¿no? Cuando hablamos del criterio sintáctico, ¿no? ¿A qué lo asociamos? ¿Recuerdan? Su función en la oración. Muy bien, a las funciones, ¿no es cierto? Hemos dicho que el verbo solo desempeña la función de núcleo del predicado. Entonces, aquí no vamos a distinguir cuál es la función del verbo, sino qué complementos acompañan al verbo. Por eso distinguimos entre verbos transitivos y verbos intransitivos, ¿no? Esto es debido al complemento que los acompaña. Y por último, el criterio morfológico, ¿no? Que sí atiende a la forma, ¿no? A la forma del verbo. Y aquí vamos a encontrar varios pares de verbos. Entonces vamos a ver primero el criterio semántico, ¿no? Ese criterio, como ya ustedes bien lo han detectado, se refiere al significado que porta el verbo, ¿no? Si el verbo presenta un significado pleno. Si el verbo puede ser predicado en sí mismo, entonces va a tomar este nombre, predicativo, ¿no? Por sí mismo puede convertirse en predicado. ¿Por qué? Porque tiene un significado pleno, completo, ¿no? Es el núcleo del predicado verbal. Pero ¿qué sucede si el verbo no tiene un significado pleno? Si el verbo, ¿no? Por sí mismo, en sí mismo, ¿no? No puede, ¿no es cierto?, tener un significado pleno, completo. El verbo se va a llamar copulativo, ¿no? Todos los verbos copulativos exigen la presencia del atributo. Todos los verbos copulativos, ¿no? Necesitan un complemento para completar su significado. Y ese complemento se llama atributo. Los verbos copulativos por excelencia son estos tres: ser, estar y parecer, pero no son los únicos, ¿no? Yo los engañaría si les digo que esos son los tres únicos verbos copulativos del castellano. Falso, ¿no? Pero, ¿no? Hay algunos verbos que pueden ser copulativos en ciertos momentos y predicativos en otros, dependiendo, repito, de los complementos, dependiendo de los complementos. ¿De acuerdo? Miren, ¿no? El verbo copulativo necesita ¿qué complemento? ¿Se acuerdan? Atributo. Si no tuviese el complemento atributo, mis oraciones serían así: Juan es, María aparece, mis hijas están, mis padres están, Juan es. Miren, ¿no? No está completo el significado, ¿no? Yo necesito de un atributo. Un atributo puede ser un adjetivo: celosa, cansada. Podría ser un sustantivo, ¿no? De repente médico.
Juan es médico, por ejemplo, ¿no? Podría ser todo un sintagma, ¿no? Un médico prestigioso. Entonces, cualquiera, ¿no? Cualquiera de estos verbos, ¿no? Se pueden considerar copulativos. ¿Por qué? Porque presentan un complemento llamado atributo, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora vamos a ver los verbos predicativos. Estos verbos sí tienen significado pleno. Escuche. Juan duerme. María viaja. Mis hijas caminan. Mis padres buscarán. Juan trabaja. ¿No? Ahora sí, miren, el verbo en sí mismo tiene un significado pleno. No necesita ningún tipo de complemento. Si yo digo Juan duerme, ¿no? Comprendo plenamente cuál es la acción que está realizando Juan, ¿no? Pero, ¿no? Sí pueden llevar complementos. Solo que estos complementos ninguno va a ser considerado atributo, ¿no? Tengan en cuenta eso. Puede llevar circunstanciales, puede llevar objetos directos, puede llevar objetos indirectos, puede llevar predicativo, ¿no? Lo que no lleva jamás es un atributo, ¿no? ¿Quién lleva los atributos? El verbo copulativo, ¿no? Entonces, atendiendo ese criterio semántico, verbos copulativos no tienen un significado pleno. Verbos predicativos en sí mismos pueden ser predicados porque su significado es pleno, completo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Si ustedes observan cualquier conjugación de esos tres verbos, sí suelen ser copulativos, ¿no? ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Seguimos? Listo. El segundo criterio es el criterio sintáctico, ¿no? Este criterio tiene en cuenta la función, ¿no? Tiene en cuenta las funciones que cumplen los segmentos en las oraciones. Les decía que no precisamente la función del verbo, ¿no? Porque el verbo siempre será núcleo del predicado, ¿no? Pero los predicados verbales, ¿no? Es decir, aquellos que tienen estos verbos predicativos, ¿no? Pueden llevar distintos tipos de complementos. Y ese va a ser nuestro criterio para saber si un verbo es transitivo o intransitivo. Escúchenme, el verbo transitivo lleva un objeto directo, completa su significado con un objeto directo. El verbo intransitivo no tiene objeto directo. Esa es la principal diferencia, ¿no? Un verbo transitivo, repito, tiene o presenta objeto directo. El verbo intransitivo no, no lo lleva, no lo exige. Ejemplos, ¿no? Noelia empuja un coche, ¿no? María lee un libro, ¿no? ¿Cómo identificamos el objeto directo? Miren, me voy a ir a modo edición un momentito, ¿no? Me permiten irme a modo edición. Y aquí, ¿no? Miren, yo le pregunto a mi verbito, ¿qué o quién, ¿no? Empuja un coche. Noelia. Este es mi sujeto, ¿no? Este va a ser mi sujeto. Ahora, yo le voy a preguntar a mi verbito, siempre se le pregunta al verbo, ojo, ¿qué es lo que empuja Noelia? Un coche. Este es el objeto directo, ¿no? Yo tengo tres formas de reconocer un objeto directo. Miren, ¿no? La primera es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que? ¿A quién le pregunto? Al verbo. Esta es la primera forma que tengo para reconocer, ¿no? Al objeto directo. Una segunda forma, miren, ¿qué es lo que María lee? Un libro, ¿no? Un libro. Yo puedo reemplazar este objeto directo, ¿no? Lo puedo reemplazar con la palabra lo, la, los, las. Miren, esta es mi segunda forma de reconocimiento. El objeto directo puede ser reemplazado por cualquiera de estos pronombres átomos, ¿no? Lola en singular y los, las en plural, ¿no?
La tercera forma de reconocimiento de un objeto directo, ¿no? De repente es la más fiable, ¿no? La que no nos va a fallar, y es la que está enunciada aquí. Puede transformarse en oración pasiva, ¿no? Si yo tengo un objeto directo en mi oración, esta oración se puede transformar en oración pasiva. Quiero que escuchen lo siguiente, ¿no? Una carta, ¿no? Es escrita por mis hijas. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí, profesora, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿No? Que el verbo es transitivo, que el verbo presenta, ¿no es cierto?, un objeto directo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, comuníquense conmigo, ¿cómo vamos hasta aquí? Todo claro. ¿Seguros? A ver, les voy a poner una prueba, ¿les parece? Miren, de repente identificar los objetos directos, ¿no? En oraciones es una cosa sencilla, ¿no? A ver, vamos a ver. Jesús compra manzanas en el mercado. Esa es mi oración. Esta es la que quiero que analicen, ¿no? Yo les voy a dejar ahí las tres formas, ¿no? Y tengo la siguiente, miren, tengo lo siguiente, ¿no? El mismo Jesús, ¿no?, compra, ¿no?, simplemente en el mercado, ¿de acuerdo? ¿Cuál de las dos contiene un verbo transitivo? ¿La primera o la segunda? La primera. Primero. Sí, a ver, le pregunta mi verbo, ¿no? ¿Qué es lo que compra? Manzanas, ¿no? Ahí está, profesora, ya lo identifiqué. Bien, ¿no? ¿Puedo cambiar o permutar esto por un lo? ¿No? En este caso son las, ¿no? Jesús las compra, ¿no? Sí, tiene un objeto directo, pero la forma, ¿no es cierto? Repito, más, créanme, la forma más eficiente de detectar esto es cambiando la voz pasiva, ¿no? Miren, ¿no? Eran las manzanas, ¿no? Las manzanas son compradas por Jesús, ¿no? Entonces, sí, esta construcción es posible. ¿Por qué? Porque esta oración tiene un verbo transitivo. ¿Qué sucede cuando el verbo no es transitivo? Miren, yo no puedo hacer esto. En el mercado fue comprado por Juan, ¿no? O de repente así, ¿no? El mercado fue comprado por Juan. ¿Estoy cambiándole todo el sentido a la oración? Sí, ¿no? Si yo le cambio el sentido, tengan por seguro que el verbo no es transitivo. A ver, les decía que en este tipo de oraciones hasta es fácil, ¿no? Pero ¿qué sucede si me presentan esto? ¿El verbo es transitivo o intransitivo? La fruta me gusta. ¿Qué opinan? Transitivo. ¿Ya? Yo le pregunto al verbo, ¿qué es lo que me gusta? Y la respuesta es la fruta. ¿Puedo cambiar la fruta por la nada más? La me gusta, ¿no? Puedo tener dudas, ¿no? Puedo tener dudas. Me voy a lo seguro, ¿no es cierto? Vamos a cambiarlo a la voz pasiva, ¿no? Profesora, ¿de dónde saca ese yo? De acá, miren, ese me significa a mí. La fruta gusta a mí. Obviamente nosotros no hablamos de esa manera, utilizamos el pronombre, ¿no? Pero miren, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo cambiar esto a la voz pasiva? Yo soy gustado por la fruta. ¿Puedo hacerlo? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Sin temor, ¿sí o no?
Profesora, no lo puedo hacer. No tiene sentido. Yo no puedo ser gustado por la fruta, ¿no? Veamos otro ejemplito, ¿no? Yo me peino. ¿Qué opinan? ¿Transitivo o intransitivo? ¿Qué opinan? Ese me está reemplazando ¿a quién? A mí también, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir esto. Yo soy peinado por mí. ¿Qué opinan? ¿Puedo hacer esto? No, Yo no, soy peinado por mí. ¿Qué dices, Diana? que no tiene tanto sentido, no tiene coherencia. Claro, pero he cambiado el sentido de la oración. Yo me peino. ¿Qué significa que yo me peine? Que yo peino a mí. Eso es lo que significa, ¿no? Más adelante vamos a ver qué tipo de verbitos son estos, pero eso es lo que significa. Y sí lo puedo cambiar a la voz pasiva, ¿no? Entonces, este verbo es transitivo, ¿no? Es transitivo. Si lo puedo cambiar a la voz pasiva, es transitivo, ¿no? A ver, un ejemplo más y nos vamos con los intransitivos. ¿De acuerdo? A ver, aquí, ¿no? Él la ganó. Es una oración chiquita. Él la ganó. ¿Transitivo o intransitivo el verbo? ¿Qué opinan? Vamos a imaginarnos que este la esté reemplazando a una beca, ¿no? Él la ganó, haciendo referencia a una beca. Yo puedo decir esto. Una beca fue ganada por él. ¿Puedo hacer esto? ¿Qué opinan? O de repente una lotería, ¿no? Una lotería fue ganada por él. ¿Puedo hacerlo? Sí, ¿saben por qué? Porque el verbo es transitivo. La siempre funciona como objeto directo. Entonces, si yo tengo un pronombre la o tengo un pronombre lo, ¿no? Es muy probable que el verbo sea transitivo. Solo debo tener cuidado con algo, ¿no es cierto? Miren, ¿qué sucede si yo digo, ¿no? María lo es. El verbo será transitivo, ¿no? María lo es. Profesora, ese lo siempre funciona como objeto directo, sí. Pero fíjense en el verbo. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Qué tipo de verbo es? Profesora, es un verbo copulativo, ¿no? Si es un verbo copulativo, esto no es objeto directo. Esto es atributo. El atributo también puede ser reemplazado por lo. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, María, ¿no? Es inteligente, ¿no? Si mi verbo es copulativo, entonces el complemento que presenta no es objeto directo, sino más bien atributo. Mucho cuidado con eso. Ahí es donde nos solemos equivocar. Seguimos entonces con los verbos intransitivos. Quiero que observen, ¿no?, que estos verbos no pueden transformarse a oraciones pasivas, ¿no es cierto? No pueden. ¿Por qué, profesora? Porque no tienen objeto directo, no tienen, ¿no?, un sujeto en la voz pasiva. Miren, yo no puedo hacer esto. El restaurante fue comido por Juan. ¿No? Lo único que estoy haciendo es cambiarlo a la voz pasiva. ¿Puedo hacer esto? ¿Esta construcción es posible? ¿El restaurante fue comido por Juan? No, profesora, ¿no es cierto? No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el verbo es intransitivo, ¿no? Miren esta otra, ¿no? El parque fue reído por los niños, ¿no? Esta construcción tampoco
es posible, porque el verbo es intransitivo. Entonces, si ustedes quieren saber si un verbo es transitivo o intransitivo, pueden emplear cualquiera de estas formas de reconocer el objeto directo, pero tengan por seguro que la más efectiva, ¿no es cierto?, es esta. Se puede transformar a la voz pasiva. Esa es la más eficiente. Muy bien, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplito de intransitivos, pero con pronombres. Jorge se cayó. ¿Será transitivo? Intransitivo. Este pronombre será un objeto directo. ¿Qué puede decir esto? Jorge fue caído por él. ¿Puedo hacer esto? No, no tiene sentido, profesora, ¿no? Entonces tengo que recordar que cuando mi oración no tiene sentido o cuando cambié totalmente el sentido de la oración, este es un verbo intransitivo. Los verbos intransitivos no pueden transformarse a la oración pasiva, ¿no? Entonces, a practicar este tema de la oración pasiva, ¿no? Que es muy importante para reconocer el verbo transitivo y el verbo intransitivo. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Los escucho. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó clara la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos? ¿No? Lo más importante, ¿quién es? La presencia del objeto directo. Seguimos entonces. Gracias, Nadia, por responder. Ahora vamos a entrar a ver el criterio morfológico, ¿no? Bajo este criterio vamos a hablar de varios pares de verbos. El primer par son los verbos personales y los verbos impersonales. Miren, la diferencia es muy simple, ¿no? Muy simple, en términos sencillos, ¿no? El verbo personal es aquel que presenta sujeto, ¿no? Presenta sujeto. Nosotros reconocemos un sujeto que realiza la acción del verbo. Y el verbo impersonal, profesora, pues nosotros no vamos a reconocer quién realiza esa acción del verbo. No tienen sujeto. La diferencia es muy sencilla, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está lo complejo? En si sabemos identificar sujetos. Allí está la complejidad. Si yo sé identificar sujetos, pues voy a diferenciar estos dos verbos de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué frío tengo? Yo pregunto, ¿quién realiza esa acción del verbo? ¿Mm? ¿Quién realiza esa acción de tener? ¿Quién realiza esa acción de tener? Yo, muy bien, Jonathan, ¿no? Yo tengo frío, ¿no? Pero profesora, la palabra yo no está presente en esa oración, ¿no es cierto? No está oración, no está presente allí, es cierto, ¿no? En ocasiones el sujeto es tácito, ¿no? Es tácito, no está presente en la oración, pero sí lo podemos identificar gracias al verbo, ¿no? La abuelita dejó dormidos a los niños, ¿no? ¿Quién dejó dormidos a los niños? La abuelita. ¿No? Los niños habían llegado por avión. ¿Quiénes habían llegado por avión? Los niños. Entonces, si yo reconozco un sujeto que está presente en la oración de manera literal o es tácito, el verbo es personal, ¿no? Si yo reconozco, repito, un sujeto que realice la acción del verbo, el verbo es personal. Pero ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede cuando yo no puedo reconocer al sujeto? Yo no puedo reconocer, ¿no? Por ejemplo, quién realiza la acción de haber. Ay, dice, ¿no? Profesora, ¿no son muchas personas? La respuesta es no, ¿no? Recuerden este principio de concordancia. El sujeto y el verbo concuerdan en número y en persona, ¿no? Si aquí el verbo está en singular, el sujeto no puede estar en plural, no puede, ¿no? Entonces,
No, es el sujeto muchas personas. Yo no puedo reconocer quién realiza la acción de haber. Llovió en abundancia. Yo no reconozco quién realiza la acción de llover, ¿no? Hace mucho frío. Yo no reconozco quién realiza esta acción del verbo, ¿no? Mucho cuidado con aplicar las preguntas. Yo de repente puedo aplicar la pregunta, ¿no? ¿Qué o quién hace? ¿No? Y me autorrespondo mucho frío e identifico allí mi sujeto. No, pregúntense, ¿quién está realizando esa acción de hacer? ¿El frío? ¿Mucho frío está realizando la acción de hacer? No, ¿no es cierto? Hizo calor, ¿no? Calor, ¿está realizando la acción de hacer? No, profesora, ¿no? De repente un truco que los puede ayudar a identificar los verbos impersonales es la siguiente. Siempre están en singular y siempre están en tercera persona. ¿Esto qué significa? Que no van a encontrar en plural el verbo, ¿no? No va a decir, ¿no? Hubieron, por ejemplo, no va a decir, ¿no? Llovieron, ¿no? No va a decir hicieron, ¿no? No va a decir eso. El verbo siempre va a estar en singular y siempre va a estar en tercera persona, ¿no? Tercio personal le dicen a este verbo. Entonces, si ustedes detectan que está en primera o en segunda persona, no es impersonal, ¿no? No es impersonal. Ahora, muchos verbos impersonales, ¿no? Inician con el pronombre se, ¿no? Muchos de ellos inician, ¿no? Se, con el pronombre se, ¿no? Se hizo, ¿no? Se hace, por ejemplo. Preguntas hasta aquí. Todo está claro. A ver, les voy a poner entonces un reto más. Tengo esta oración. Miren, tengo esta oración. A ver. Es una expresión metafórica, ¿no? Disculpen que no sea de repente la mejor, pero bueno, nos sirve para el ejemplo. La mañana llovió lágrimas de dolor. Pregunta, ¿es un verbo personal o impersonal? Acepto respuestas en el chat. ¿Personal o impersonal? Yo les ayudo a reconocer el verbo. Este es el verbo. ¿Es personal o impersonal? ¿Qué dice Fabiola? ¿Qué dice Grace? Fran, Andrea. ¿Qué marcarían? ¿No? Si la pregunta fuera, ¿este verbo es personal o impersonal? ¿Verdadero o falso? ¿No? Es personal, ¿verdadero o falso? ¿No? Es impersonal, ¿verdadero o falso? Por ahí me dicen impersonal. Bien, Jonathan. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Es un verbo impersonal? ¿Están de acuerdo? Miren, si yo le pregunto al verbo, ¿qué o quién llovió lágrimas de dolor? La mañana. Esta palabra está funcionando como sujeto, ¿no? Yo tengo una estrategia para reconocer los sujetos. Miren, si yo puedo cambiar mi sujeto por cualquier pronombre subjetivo, es porque he reconocido bien mi sujeto. Ella llovió lágrimas de dolor. Sí lo puedo hacer, porque la mañana está funcionando como sujeto. ¿Qué significa esto, profesora? Que ustedes no deben guiarse por la forma del verbo. Ojo, ¿no? En ocasiones llovió, podría ser personal, porque estamos identificando un sujeto que realiza la acción del verbo, ¿no? Pero profesor, esto en la vida real es imposible. Una mañana no puede realizar la acción de llover, ¿no? Pero es una oración metafórica. Ah, entonces si es metafórica, podría, ¿no es cierto? Ser el caso de que llovió, ¿no? Esté funcionando, ¿no? Como un verbo, disculpe, ¿no? Como un verbo personal. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, si quedó clara la diferencia entre verbos personales e impersonales.
Escríbanme, por favor, manténganse comunicados. Ya, muy bien, Jonathan. ¿Qué dicen los demás? Somos casi 50, más de 50 en esta sala. A ver, Yasmín, Ricardo, nunca los he leído. Ahí está Andrea haciéndose presente. Muy bien. Vamos con otro criterio, ¿no? Otro par, mejor dicho. Seguimos el criterio morfológico. Vamos a ver otro parcito. Los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿no? Aquí el criterio para distinguir si un verbo es regular o es irregular es la conjugación, ¿no? Escúchenme, un verbo regular no cambia, miren, no cambia en sus conjugaciones, ¿no? No cambia la raíz y tampoco cambian las desinencias, ¿no? ¿Qué significa esto, profesora? Que nosotros tenemos una especie de plantilla para conjugar los verbos regulares. Ustedes pueden ir a sus diccionarios, si tienen diccionarios en casa, diccionarios en físico, ¿no? En la parte central suele venir, miren, las conjugaciones de 3 verbos: amar, temer y partir, o en ocasiones es vivir, ¿no? Y estas conjugaciones nos sirven como molde, como plantilla para hacer cualquier conjugación de verbo regular. En un verbo regular no cambia su raíz a lo largo de las conjugaciones, siempre permanece su raíz, ¿no? Y las desinencias tampoco cambian, ¿no? Tampoco cambian, ¿no? Se ajustan a esta plantilla que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, repito, ¿no? No cambia ni en su raíz ni en sus desinencias. ¿Qué sucede con los verbos irregulares? Estos sí cambian. Pueden cambiar en su raíz o pueden cambiar en sus desinencias, ¿no? Cambian. Por eso se les llama irregulares. Miren, ¿no? De repente el verbo irregular por excelencia es ser, ¿no? Y escuchen, yo soy, tú eres, él es. Cambió absolutamente en todas las conjugaciones que acabo de realizar, ¿no? Entonces, si el verbo irregular, ¿no? ¿no? Si el verbo es irregular es porque cambia en las conjugaciones su raíz o sus desinencias. ¿No? No se ajusta a esta plantilla que nosotros tenemos. Y probablemente, ¿no? Son los verbos más complejos que tenemos en el castellano. ¿Se acuerdan que les decía que precisamente esta variabilidad del verbo es lo que lo hace complejo, ¿no? En muchos casos difícil de aprender por un hablante de lengua extranjera, por ejemplo, ¿no? Los extranjeros no conjugan, ¿no? Generalmente lo hacen siguiendo la plantilla de los verbos regulares, ¿no? Pero si el verbo es irregular, no lo conjugan. Un niño pequeñito, por ejemplo, no dice supo, ¿no? Supe, perdón, no dice supe. Mamá, yo supe, no. Ellos dicen yo sabo, ¿no? Yo sabo, mamá. ¿Por qué los niños dicen yo sabo? Ah, porque están siguiendo la plantilla. Miren, los años de experiencia a nosotros nos sirven para saber, ¿no? Que los verbos irregulares pues tienen una conjugación especial que no se ajusta a la plantilla. Muy bien, hasta aquí preguntas, ninguna, ¿todo claro? Quiero mostrarles de repente no la excepción a la regla, pero sí una consideración, ¿no? Existen algunos verbos regulares, escúchenme, regulares, ¿no? Que sufren ciertas modificaciones, ¿no? Pero estas modificaciones son de índole ortográfico. Miren, nuestra lengua no tiene una correspondencia entre sonido y grafía. No hay esa correspondencia. ¿No? No siempre las palabras coinciden los sonidos con las letras. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Por cuestiones ortográficas, ¿no? Y fonológicas, nosotros cambiamos el verbo regular en la ortografía. Por ejemplo, el verbo tocar, ¿no? Su conjugación debe ser toqué, pero si yo no cambio la grafía, ¿no? Tendría que pronunciar tosé, ¿no? Yo tosé. Uy, y si pronuncio eso, pues estoy cambiándole todo el sentido a mi verbo. Lo mismo con pagar, ¿no? Miren, ¿no? Si yo no cambio la ortografía, probablemente diga lo siguiente: yo pagué, no pagué, sino pagué. Ah, entonces es necesario cambiarle la ortografía. Pero estos siguen siendo verbos regulares,
¿no? Entonces, solo en cuestiones de ortografía se admite que el verbo regular cambie o modifique ligeramente su raíz. Seguimos entonces, si no hay dudas. Verbos pronominales y verbos no pronominales, ¿no? Aquí el criterio de distinción son precisamente los pronombres, ¿no? Los pronombres. Me, te, se, nos, os, esos 5 pronombres, ¿no? ¿Y qué hay con los pronombres, profesora? Hay algunos verbos que los necesitan para conjugarse, ¿no? Los verbos necesitan estos pronombres para conjugarse. Si es el caso, el verbo es pronominal. Repito, necesita al pronombre, ¿no? En cambio, los verbos no pronominales son verbos, pues, que no necesitan a los pronombres. Pueden llevarlos, ¿no? Pueden llevarlos, pero no los necesitan, ¿no? No son urgentes. Ejemplos. Tenemos perdón, 3 tipos de verbos pronominales: reflexivos, recíprocos y cuasirreflejos. Les dejo la teoría aquí, pero me quiero centrar en los ejemplitos, ¿de acuerdo? Pronominales reflexivos o reflejos, ¿no? A ver, me gustaría hacer una analogía con lo siguiente. ¿Ustedes saben qué pasa cuando yo lanzo una pelota hacia la pared? ¿Qué pasa con la pelota? Rebota. Rebota a uno mismo. Sí, muy bien. Regresa, ¿verdad? Yo lanzo la pelota y la pelota rebota, regresa hacia mí. Lo mismo ocurre con la acción de este verbo. El sujeto realiza la acción del verbo, lanza la pelota, y esa acción regresa a él, le afecta a él mismo. Por eso le llamamos reflexivos o reflejos, porque el efecto es rebote, ¿no? El sujeto realiza la acción y la acción regresa a él, ¿no? Cuando yo tengo esta oración, Juan se lava la cara, esto implica que Juan realiza la acción de lavar, ¿no es cierto? Lava la cara, pero ¿a quién? Al mismo Juan. Ese se significa a Juan, ¿no? Entonces, esto significaría más o menos lo siguiente. Juan lava la cara a Juan. Miren, Juan realiza la acción del verbo y esa acción le rebota, le regresa a él mismo. Nosotros no utilizamos esta expresión, Juan lava la cara a Juan, ¿no? Nosotros lo que decimos es Juan se lava o Juan se lava la cara, ¿no? Yo me peino, ¿no? Miren, yo realizo la acción de peinar, pero esa acción me está afectando a mí misma, ¿no? Tú te peinas, ¿no? Tú realizas la acción de peinar, pero esa acción te afecta a ti mismo, ¿no? Él se peina, ¿no? Él realiza la acción de peinar y la acción le afecta a él mismo, ¿no? Entonces, como son verbos reflexivos, ¿no? Entonces, aceptan este refuerzo mismo, ¿no? Yo me peino a mí mismo, tú te peinas a ti mismo, él se peina a sí mismo, Juan se lava a sí mismo, ¿no? Repito, el efecto es como el rebote, ¿no? Como el rebote. ¿Qué sucede, no? Cuando el verbo no rebota, cuando la acción del verbo no rebota, no regresa, ¿no? Esto más o menos sería como lanzar la pelota a campo abierto, ¿no? Cuando yo lanzo la pelota, por ejemplo, a campo abierto, ¿no es cierto? La pelota ya no regresa a mí. Yo tengo que correr detrás de ella, ¿no? Yo tengo que correr detrás de ella. Entonces, aquí ya no hay el efecto rebote. Miren, el sujeto sí realiza la acción del verbo, sí realiza la acción del verbo, pero esta acción ya no regresa a él, ¿no? A estos verbos se les conoce como cuasirreflejos, ¿no? Miren, cuando yo digo, yo me fugaré, yo voy a realizar la acción de fugar, pero esa acción no regresa a mí, no me afecta a mí mismo, ¿no? Yo no puedo decir, yo fugo a mí, ¿no? No puedo hacer esto. Juan se ríe, ¿no? Yo no puedo decir que Juan ríe a Juan, ¿no? Él se espanta, él espanta a él, ¿no? Esto no tiene sentido. Entonces, los cuasi reflejos, recuerden, ¿no? No tienen este efecto rebote, ¿no? Sino más bien es como lanzar nuestra pelotita, pero a campo abierto, ¿no? Estos son los cuasi reflejos. Y por último, los recíprocos,
¿no? Estos pronominales recíprocos, pues como su nombre lo indica, ¿no? La acción afecta, ¿no? Afecta a todos los sujetos involucrados. La acción es recíproca, ¿no? Cuando yo digo nosotros nos saludamos, ¿no? Esto implica, ¿no? Que todos, ¿no es cierto? Realizamos la acción de saludar unos a otros, ¿no? Cuando yo digo los amantes se besan, esto implica que el amante uno besa al amante dos y que el amante dos a su vez besa al amante uno, ¿no? La acción es recíproca, ¿no? Compartida. Este tipo de verbos aceptan los refuerzos mutuamente, entre sí, uno al otro, ¿no? Por ejemplo, los amantes se besan uno al otro, ¿no? Ellos se agreden mutuamente, ¿no? Nosotros nos saludamos, ¿no? Mutuamente también sería ahí. Muy bien, preguntas en relación a estos tres tipos de verbos pronominales, reflexivos, recíprocos y cuasi reflejos. ¿Todo claro? Todo claro. Acuérdense, sí, gracias, Jonathan. Acuérdense que yo les sugiero utilizar estos refuerzos. Si yo quiero comprobar que mi verbo es reflejo, reflexivo, utilizo el refuerzo mismo. Si el verbo lo acepta, es porque es reflexivo. Si el verbo no lo acepta, profesora, es porque es cuasi reflejo. Miren, o escuchen, Juan se ríe a sí mismo, no tiene sentido. Yo me fugaré a mí mismo, no tiene sentido, ¿no? Y el recíproco acepta ese refuerzo mutuamente, ¿no? Mutuamente. Si ustedes utilizan los refuerzos, tengan por seguro que los van a reconocer, ¿no? Es de repente por ahí un tip que yo les puedo proporcionar. ¿Seguimos? ¿No hay dudas? Los no pronominales, ¿no? Los no pronominales. Estos verbos no necesitan al pronombre me, te, se, nos, os. No los necesitan. Puede estar ahí presentes, miren, pueden ser proclíticos antes del verbo y separados de él, o puede ser enclíticos después del verbo y junto a él. Pero el verbo no los necesita. ¿Cómo yo compruebo, cómo yo verifico que el verbo no los necesita? ¿No? Escúchenme, ¿no? Escuchen. Lo único que tienen que hacer, ¿no? Es eliminar ese pronombre. Si tiene sentido la oración sin eso, el verbo es no pronominal. Escuchen, lo cuenta, cuéntalo, ¿no? Cuéntalo. Yo puedo eliminar el pronombre me porque no es necesario, ¿no? No es necesario. Por eso el verbo es no pronominal. Bien, dicho esto, pasamos ahora, ¿no? A los verbos auxiliares y a la perífrasis verbal. Muy bien, comencemos con los verbos auxiliares. Su nombre lo dice, ¿no es cierto? Auxiliares. Estos verbos auxilian a otras formas verbales, ayudan a otras formas verbales a formar estructuras que funcionen como verbo. ¿Qué significa esto, profesora? ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros no empleamos el correr, el caminar, ¿no? Como verbos? Yo no digo yo caminar alegremente, yo comer. No, no hablamos de esa manera. Nosotros utilizamos verbos conjugados, ¿no? Pero ¿saben qué? ¿No? En ocasiones, para formar los tiempos compuestos, para formar la voz pasiva, para formar perífrasis, ¿no? Nosotros utilizamos estas formas no personales, utilizamos gerundios, utilizamos participios, utilizamos infinitivos, ¿no? Aquellos verbos que por sí mismos no funcionan como tal. Ahora, si yo quiero que un infinitivo, por ejemplo, amar, sea parte de una construcción que funcione como verbo, entonces tengo que valerme de un auxiliar, ¿no? Por ejemplo, miren, he amado, ¿no? Has amado, ¿no? Han amado, ¿no? Se dan cuenta que la forma no personal, en este caso el participio, no cambia, no cambia.
¿Quién es el que se conjuga? El auxiliar, ¿no? Entonces, estos verbos auxiliares, como su nombre lo dice, auxilian, ayudan a otros verbos o a otras formas verbales para construir, ¿no es cierto? Tiempo compuesto, ¿no? Voz pasiva o perífrasis verbal. Quiero que se fijen en los ejemplitos, ¿no? Ha comido, ¿no? He resaltado, ¿no? La terminación del verbo, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que ese no es el que se conjuga, ¿no? El que se conjuga siempre es el auxiliar. Está conformado, está fingiendo, ¿no es cierto? Entonces los auxiliares nos ayudan a formar estructuras verbales, ¿no? Tiempo compuesto, perífrasis, voz pasiva. ¿Cuáles son los auxiliares del castellano? Haber, ser y estar. Esos son los tres verbos auxiliares. Ahora, ¿no? Si la pregunta dijese lo siguiente, ¿cuántos verbos contamos en estas tres oraciones? ¿Qué respuesta darían ustedes? ¿Cuántos verbos contamos aquí? Contamos uno, contamos dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos contamos? A ver, vamos a llamar a alguien. Me van a obligar a tomarles asistencia. Me van a obligar a tomarles asistencia a través de las participaciones. Ya estamos en la semana 7, ya debemos haber dejado de lado la timidez, la vergüenza. A ver, Gustavo Adolfo, ¿cuántos verbos cuentas aquí? A ver si estará presente, Gustavo. Vamos a ver si está presente. Que conste que no está presente, que hay que dejar constancia. ¿Estará Jazmín Teresa? Mm, ya bien. A partir de la próxima semana vamos a tomar otras previsiones, entonces, chicos, ¿no? Ustedes están obligándonos a tomar estas nuevas estrategias de participación. Aquí debemos contar solo tres, ¿no es cierto? He levantado. Ambas palabras se consideran como un solo verbo. Hemos comido, se consideran como un solo verbo. Fue asaltado, se considera como un solo verbo. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuántos verbos cuentas? Yo solo cuento tres verbos, no cuento más, ¿no? No se cuenta la cantidad de palabras que pueda haber. Lo que se cuenta, ¿no? Son unidades, ¿no? Construcciones que juntas funcionen como verbo. Por otro lado, tenemos la perífrasis verbal, ¿no? Y la perífrasis verbal son construcciones que contienen más de una forma verbal, ¿no? Y que funcionan como un solo verbo, ¿no? ¿Cómo construimos una perífrasis? ¿No? ¿Cómo construimos? Miren, primero necesitamos el verbo auxiliar o conjugado, ¿no? Ese es lo primero que yo necesito, el verbo auxiliar o conjugado. Luego necesito un nexo, que podría ser optativo, yo puedo prescindir de ese nexo. Y por último, un verbo auxiliado, ¿no? Ahora, quiero que se den cuenta de lo siguiente, ¿no? El verbo auxiliar o conjugado tiene el nexo, que, y el verbo auxiliado, comer. Este verbo auxiliado es el que va a contener, ¿no? El núcleo de la perífrasis, el significado principal, ¿no? De la perífrasis. Ahora, ¿cómo reconozco yo una perífrasis? Miren, podemos cambiar toda esa construcción por un solo verbo. Escuchen, ella está cantando, ¿no? Ella canta. Suele correr, corre. Tiene que comer, come, ¿no? Ustedes deben de ir a la casa, ustedes van a la casa, ¿no? Ellos irán recordando, ellos recuerdan, ¿no? Entonces, mi estrategia para reconocer perífrasis verbales es permutarlo o cambiarlo por un verbo simple. Esto debe ser posible, ¿no? Si no, no es una perífrasis. De repente por ahí es un tiempo compuesto o la voz pasiva, pero no una perífrasis. Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí, mientras van pensando.
les quiero mostrar lo siguiente, ¿no? Aquí ustedes tienen todas las flexiones, ¿no? A las que se someten los verbos, persona, número, tiempo, modo y aspecto. Ahora, ¿no? Nosotros no vamos a hablar de estas flexiones, no nos corresponde como temario, pero sí me ha parecido interesante dejarles la diapositiva para que ustedes puedan, ¿no? Recordar de repente cuáles son estas flexiones. No veo preguntas en el chat, así es que voy a continuar con el adverbio, ¿no? El adverbio. A ver, ¿no? Yo sí fui a la fiesta, ¿no? Ayer Luis cocinó mejor, ¿no? Pronto os iréis. Ya llegaron los niños. Todas estas oraciones contienen adverbios, ¿no? Pero, ¿qué es un adverbio, profesora? Bien, lo vamos a definir en sus 4 criterios. Primer criterio, el criterio semántico, ¿no? Atendiendo a un criterio semántico, nosotros vamos a decir que los adverbios, pues, son los modificadores, ¿no? Son los modificadores ¿de quién? De 3 categorías gramaticales. Miren, ¿no? Aquí. Son los modificadores del verbo, son los modificadores del adjetivo y son los modificadores de los adverbios. ¿Esto qué significa? Que un adverbio amplía, precisa el significado del verbo. Escuchen, estudia bastante, ¿no? Podría ser del adjetivo, bastante torpe. Este bastante ya no hace referencia al verbo es, ¿no? Sino al adjetivo torpe. También podría hacer referencia a otro adverbio, bastante bien, ¿no? Entonces, los adverbios son los modificadores ¿de quién? Del verbo, del adjetivo y del adverbio, ¿no? Escúchenme, si esta palabra bastante está afectando a un sustantivo, ¿será un adverbio? ¿Será un adverbio? La respuesta es no. No, profesora, ¿no? No puede ser un adverbio, porque el adverbio no es modificador del sustantivo, ¿no? El adverbio solo modifica al verbo, al adjetivo y al adverbio, ¿no? Si está modificando al sustantivo, no es un adverbio, sino un determinante, ¿no? Mucho cuidado con eso. Ahora, desde el criterio semántico también diremos que los adverbios nos dan idea de las circunstancias en que se realiza la acción del verbo. Es decir, nos dan idea de lugar, de tiempo, de cantidad, ¿no? De afirmación, de negación, las circunstancias en que se realizan las acciones del verbo. Desde un criterio morfológico, miren, es la primera categoría gramatical que vamos a ver que es invariable. Los adverbios no varían, no presentan flexiones de género, no presentan flexiones de número, no presentan flexiones de persona, son invariables, ¿no? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, hay algunos adverbios que admiten lo siguiente, ¿no? Diminutivos y gradación, ¿no? Por ejemplo, de despacio, despacito, de poco, poquito, de cerca, cerquita, ¿no? Y el más famoso para mí, ¿no? El aquisito. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Aquisito nomás, ¿no? Nos da idea de lugar, ¿no? Aquisito, ¿no? Y bien, es posible que algunos adverbios admitan estos diminutivos. Y en cuanto a la gradación, hay algunos adverbios que admiten también, ¿no es cierto?, la exageración, el superlativo, ¿no? Tardísimo, poquísimo, cerquísima, tempranísimo. Pero ojo, ¿no? Que presenten derivación por diminutivos, ¿no? O que presenten gradación en el superlativo, no los hace variables. Son palabras invariables. Los adverbios es una categoría invariable. ¿De acuerdo? Desde un criterio sintáctico, pues los adverbios siempre funcionan como circunstanciales. Siempre nos dan idea, ¿no?, de las circunstancias en que ocurre la acción del verbo. Desde un criterio lexicológico, miren, es una categoría mixta, ¿no? De inventario cerrado.
pero también abierto. ¿Cómo es esto posible, profesora? ¿Cómo puede estar cerrado el inventario y a la vez abierto? Esto es debido a los tipos de adverbios que existen. Miren, hay unos adverbios llamados locuciones adverbiales. Estas construcciones, pues son, ¿no es cierto?, producto de la creatividad del hablante, producto de nuestra creatividad, ¿no? Las locuciones adverbiales surgen, ¿no? Surgen o se forman, se construyen con sustantivos. Los sustantivos son categorías abiertas, ¿no? Es una categoría abierta. Entonces, es muy probable que nosotros creemos, ¿no?, configuremos una locución adverbial que contenga un sustantivo nuevo, ¿no? Entonces, si conseguimos esa locución, se tiene que incorporar al idioma, ¿no? Por eso decimos que es una categoría mixta. Es cerrada, ¿no? Es cerrada, por un lado, pero este tipo de adverbios sí se pueden incorporar al idioma, debido a que surgen de sustantivos, se originan en sustantivos. A ver, ¿han escuchado estas locuciones? A manos llenas, ¿no? Decimos, tiene dinero a manos llenas. ¿Eso qué significa? Abundantemente, ¿no? Decimos, ¿no?, ha ido a hurtadillas. ¿Qué significa? A escondidas, ¿no? Vamos a hablar a calzón quitado. Esto no significa que nos vamos a quitar los calzones, de ninguna manera, ¿no? Para conversar. Lo que significa es que vamos a hablar de manera honesta, ¿no? Honestamente. De repente este último, ¿no? A los cuatro vientos, ¿no? Que significa por todos lados. Entonces, esas locuciones adverbiales son aquellas que sí se pueden incorporar a nuestro idioma. ¿Preguntas hasta aquí? Si está todo claro, háganmelo saber a través del chat, por favor. Seguimos. Muy bien, gracias por las respuestas tan rápidas, tan prontas. Seguimos ahora con las clases de adverbios, ¿no? Tenemos dos criterios. El primer criterio es la estructura, ¿no? Y si atendemos a la estructura, tenemos tres tipos de adverbios, ¿no? Simples, por su fijación y locuciones. Los adverbios simples son aquellos que se constituyen de una sola palabra. Son estos adverbios los que ya no admiten incorporaciones al idioma, ¿no? Ya no incorporamos este tipo de adverbios. Por su fijación, ¿no? Estos adverbios son los que se originan en adjetivos, ¿se acuerdan? Alguna vez los tratamos, me parece que fue en el tema de tildación, ¿no? Yo tomo cualquier adjetivo y le agrego el sufijo mente y obtengo un adverbio por su fijación. Estos también se pueden incorporar al idioma. ¿Por qué? Porque los adjetivos son categoría abierta, ¿no? Las locuciones adverbiales, conjunto de palabras que juntas funcionan como adverbios. Este utilizamos mucho en redacción académica, a ciencia cierta, que significa sin duda, ¿no? Con las manos en la masa, ¿no? La he leído en obras literarias, ¿no? ¿Qué significa con las manos en la masa? En el acto, ¿no? Infragantis. Luego tenemos la clasificación atendiendo al significado, ¿no? Al tipo de significado que nos brinda el adverbio. Aquí hablamos de adverbios de lugar. Escuchen, responde a la pregunta, ¿dónde ocurre la acción del verbo? De tiempo, ¿cuándo ocurre la acción del verbo? ¿No? De modo, nos da información de la manera en que ocurre la acción del verbo, ¿no? Entonces, estos adverbios, ¿no?, nos dan idea de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, afirmación, negación, duda, exclusión, inclusión, ¿no? Las circunstancias en que se realiza la acción del verbo, ¿no?, por su significado. Algunas recomendaciones para el uso de los adverbios. Miren, ¿no?, nosotros debemos recordar siempre lo siguiente: los adverbios son categorías invariables. Nunca vamos a observar un adverbio que esté en plural, en femenino, ¿no? Jamás. No presentan este tipo de flexiones. Segundo, el adverbio es modificador ¿de quién? Del verbo, del adjetivo y del otro adverbio, ¿no es cierto? Si la palabra que yo sospecho,
¿no? Que es un adverbio, está modificando un sustantivo, no es un adverbio, es un determinante, ¿no? Recuerden, ¿quién modifica, ¿no? ¿Quién modifica al sustantivo? El determinante, no el adverbio, ¿no? El pronombre reemplaza al sustantivo. El adverbio no cumple esa función. Tengan mucho cuidado de confundirlos, ¿no? Hay muchos adverbios como mucho, poco, bastante, ¿no? Que podrían confundirse con determinantes o con pronombres. Lo único que yo debo recordar, uno, invariable, no cambia. Dos, ¿no? Modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Si está modificando al sustantivo, no es adverbio, es determinante, ¿no? Y si está reemplazando al sustantivo, tampoco es adverbio, ¿no? Tampoco, sino más bien es pronombre. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Quedó claro esto de no confundir determinantes, pronombres y adverbios? Sí, sí, quedó claro. Seguimos entonces. No hay preguntas, seguimos, ¿no? Otra recomendación que nos hacen para el uso del adverbio es la siguiente, ¿no? Estos adverbios, ¿no? De lugar, delante, detrás, cerca, debajo, encima, afuera, ¿no? Dentro, enfrente, etcétera, no admiten como modificadores a los posesivos, ¿no? Un posesivo no puede ser, escúchenme, no puede ser modificador del adverbio. ¿A quién modifican los determinantes, los posesivos, se acuerdan? ¿A quién modifican los determinantes? A los sustantivos, profesora, ¿no? Entonces, estas expresiones delante mío, detrás suyo, en mi delante, en tu atrás, son incorrectas, ¿no? ¿Por qué? Recuerden, los posesivos no modifican a los adverbios, ¿no? Entonces, las construcciones que nosotros deberíamos realizar son estas. Delante de mí, detrás de ti, ¿no? Y no en mi delante, en tu atrás, ¿no? Ya sabemos por qué eso es incorrecto, porque el posesivo no, ¿no? Modifica, no determina al adverbio, ¿no? Mucho cuidado con eso. Como todo en castellano, hay una excepción a esta regla, ¿no? Hay una excepción, o dos excepciones. Las palabras alrededor y al lado, ¿no? ¿Por qué son excepciones, profesora? ¿No? Miren, alrededor se origina en un sustantivo, ¿no? En el sustantivo alrededor. Al lado también se origina en un sustantivo. Si ambas palabras tienen su origen en un sustantivo, es posible, ¿no? Que admitan el posesivo, ¿no? Por eso decir alrededor tuyo o al lado tuyo son formas correctas, ¿no? Al lado mío, alrededor mío, ¿no? Son formas correctas, porque estos adverbios se han originado en sustantivos, ¿de acuerdo? Otra recomendación, los adverbios adelante, atrás, abajo, adentro, afuera, no admiten ningún tipo de complemento, ¿no? No admiten ningún tipo de complemento. ¿Cómo así, profesora? ¿No? Es incorrecto decir, yo viajo adelante tuyo, y también es incorrecto decir, ¿no? Yo viajo adelante de ti. No admiten ningún complemento, por lo tanto, lo más adecuado es yo viajo adelante, simplemente adelante. Pasemos adentro, ¿no? Vamos afuera, sin ningún tipo de complemento, sin ningún tipo de complemento. La última recomendación, ¿no? La última recomendación. Y esta recomendación está asociada, ¿no? A cuando el adverbio es o funciona como modificador del adjetivo. ¿Qué sucede? ¿No? Que nosotros en ocasiones podemos intensificar a los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, es muy,
bonito, estoy intensificándolo. De repente decir, es demasiado caro, ¿no? Es demasiado, ¿no? O mejor dicho, a ver otro, es sumamente hermoso, ¿no? Es extremadamente dedicado. ¿Qué estoy haciendo yo con estos adverbios? Estoy intensificando mis adjetivos, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede cuando el adjetivo ya tiene un intensificador? ¿No? Cuando el adjetivo ya está intensificado. Por ejemplo, ¿no? Es el mejor de los futbolistas, ¿no? El mejor, ya está intensificado, ¿no? Ya está intensificado, ya no es simplemente bueno, es mejor. Entonces, si el adjetivo ya está intensificado, ¿será correcto volver a intensificarlo? ¿No es cierto? ¿Será correcto? Y decir de repente, ¿es el más mejor? No, ¿no es cierto? Si ya tiene un intensificador, pues entonces no lo volvemos a intensificar. Eso es superior, ¿no? Y eso es más superior, pues no, ¿no? No más superior, simplemente superior. Quiero que observen el último, ¿no? Ese niño es demasiado hiperactivo, demasiado hiperactivo, ¿no? Yo me pregunto, ¿la palabra hiperactivo ya no contiene un intensificador? Hiperactivo, muy activo significa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando yo digo es demasiado hiperactivo? Estoy doblemente intensificando. Entonces, no hagamos esto, ¿no? Se puede constituir en una especie de redundancia, ¿no? Si mi adjetivo ya tiene un intensificador, pues no lo vuelvo a intensificar con el adverbio, ¿no? Simplemente es hiperactivo, es mayor, es superior, es mejor. Bien, preguntas hasta aquí. Ninguna. ¿Todo ha quedado claro? Coméntenme a través del chat. ¿Todo está claro, chicos? Listo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a resolver algunas preguntitas. Vamos a resolver algunas preguntitas en nuestra práctica. Para ya, ¿no? De repente la próxima sesión, que es mañana, terminarla, ¿no? Terminar toda la práctica. A ver, vamos a reforzar algunas ideas. Todos participan, conciban la práctica siempre como autoevaluación. A ver, dice así, el verbo, según el criterio morfológico, es una palabra. A ver, ¿qué marcamos acá? A ver, ¿La ve, Diana? ¿Marcamos esto? ¿Qué dicen los demás? bueno, es el psicológico alimentario abierto. Muy bien, ¿no es cierto? Qué bueno que te has dado cuenta, ¿no? Variables. Si hablamos de criterio morfológico, ¿no? Hacemos omisión, ¿no? Hacemos alusión a si es variable o no. De inventario abierto, ¿no? Esta tiene que ver con el criterio lexicológico, que por intencionalidad no tiene que ver con ningún tipo de categoría gramatical o criterio, que expresa acción, estado o proceso, ¿no? Sería criterio semántico, que funciona como núcleo del predicado, criterio sintáctico, ¿no? Semántico y sintáctico. Vamos con la 2. A ver, vamos con la 2. Bien, participen. WhatsAppear es un verbo que se encuentra en el observatorio de la RAE, lo que demuestra que es posible incorporar palabras de esta categoría gramatical al castellano. Esta afirmación está asociada a la definición del verbo según un criterio. Me dicen la B, profesora, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Si nosotros hablamos, ¿no? De incorporar palabras al idioma,
¿no? El criterio es el lexicológico. El verbo es una palabra de inventario abierto. Por eso esta palabrita, por ejemplo, whatsappear, ¿no? Es probable que se agregue a nuestro idioma. 3. En una conversación, Pedro le explica a Paula que si analiza una oración, el verbo siempre funcionará como núcleo de predicado. Esta conversación está asociada a la definición del verbo según el criterio. Y me dicen por allí la D, profesora. ¿No? Muy bien. Si nos habla de la función de la categoría, ¿no? Núcleo de predicado en este caso, el criterio es efectivamente el sintáctico. 4. ¿Qué marcamos aquí? Tengo 2 respuestas, a ver algunas más. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Expresa acción, estado o proceso en que se ve implicado un individuo. 5. Señale la oración que contenga verbo copulativo. Bien, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Dónde está el verbo copulativo? Me dicen la C, ¿no? Julián parece un muy buen médico. Profesora, ¿esto será copulativo? Miren, hacemos lo siguiente. Yo les sugiero que hagan lo siguiente cada vez que van a determinar si un verbo es copulativo. Eliminen el complemento. Una vez, ¿no?, que eliminen el complemento, ahora sí ustedes determinan, ¿no?, cuál de estos verbos lo necesita, ¿no? Por ejemplo, Julián trabaja, Julián escoge, Julián camina, Julián escucha. No necesitan el complemento. Pero ¿qué sucede con Julián parece? ¿No? Ese sí lo necesita, ¿no? Porque no sabemos, ¿no?, qué parece, ¿no? El verbo parecer, pues por sí mismo, no tiene un significado pleno. La 6. A ver, la 6. Se me fue un número. La 6, a ver. ¿Cuál es el verbo predicativo? Me dicen la D, profesora. Alberto camina tranquilamente. Aquí está el verbo predicativo. Miren, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la pregunta anterior. Eliminamos los complementos, ¿cierto? Eliminamos todos los complementos. Ahora, ¿cuál es la oración que no necesita el complemento? Estela era, Mario parece, Esteban estuvo, Oscar será, ¿no? Todos esos necesitan el complemento. El único que no necesita el complemento, ¿no?, el único que no necesita es el verbo caminar, ¿no? Alberto camina, en sí mismo ya tendría un significado
Pleno. Bueno, entonces la vamos a dejar aquí en la pregunta número 6. Y el día de mañana continuamos. Ya las diapositivas están disponibles en el Classroom. Yo comparto un enlace con ustedes, un enlace Drive. El único requisito para ingresar a ese enlace es ingresar con su correo Cetronsa. Si ustedes ingresan con cualquier otro correo, no van a poder, ¿de acuerdo? Con su correo Cetronsa. Ya pueden descargarse las diapositivas e ir repasando. Nos vemos el día de mañana, jovencitos. Cuídense mucho. Gracias por atender. Hasta luego, Miss. Nos vemos, cuídense. Bien, chicos, vamos a seguir con la asistencia. ¿Está Gustavo Adolfo? Gustavo Adolfo. Gabriela.